Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, para mí es un gozo y una alegría poder estar acompañándolos este año. Estos días que hemos estado compartiendo con la iglesia en Cartagena, el Señor puso un encargo en mi corazón desde que supe que venía, entonces me he dispuesto a poder tratar de la mejor manera lo que el Señor me ha encargado. Hemos estado hablando con los hermanos de la importancia de la disciplina en la iglesia. Deseo continuar lo que el Señor nos ha puesto y esta sería nuestra cuarta enseñanza. Como es una serie, pues los hermanos entenderán que no podemos decir muchas de las cosas que hemos estado diciendo, pero por lo menos quiero recordar a los hermanos que han estado y a los que no estuvieron, por lo menos estar apercibidos de lo que se ha dicho para que entendamos en qué parte vamos. Amén. La primera enseñanza que estuvimos hablando del asunto, vimos cómo la disciplina en la iglesia es uno de los asuntos que trágicamente se ha perdido en el cristianismo en general. Una de las señales de una iglesia bíblica es que los miembros se someten los unos a los otros a tal punto que tienen la capacidad de disciplinarse como iglesia por amor. Pero eso se ha perdido por ignorancia en muchos casos o por negligencia. Pero en la primera enseñanza hablábamos de 4 razones principales por las cuales debe haber disciplina en la iglesia. La primera era que si mi hermano está pecando, por amor a mi hermano que está pecando, hay que hablarle porque si no se va a perder. Lo segundo es que si no tratamos el pecado en un hermano, generalmente el pecado va a leudar la masa. Entonces, cuando no se trata el pecado de una persona, generalmente la iglesia va a ser contaminada por el pecado de esa persona. Tercero, por amor al testimonio que Dios nos ha puesto a dar al mundo. Porque cuando una iglesia permite el pecado, tolera el pecado, la gente que está afuera va a decir, pero bueno, esto que dicen que son cristianos y mire cómo están viviendo. Entonces, el pecado en la iglesia inutiliza a la iglesia, porque hace que ella pierda su función de ser luz y sal del mundo. Y la cuarta razón que dábamos es que el Señor está en medio de nosotros. Y el Señor honra a los que le honran. Y por causa de la santidad y del dueño de la casa, la iglesia debe actuar como corresponde al Señor que profesa. Esa fue nuestra primera reunión. Nuestra segunda reunión hablamos de qué asuntos se deben tratar con disciplina. Veíamos 3 principales, de ahí se desarrollan el resto. El primero era los asuntos doctrinales. La iglesia no puede tolerar al hereje ni a la herejía. Y la iglesia, por amor a la verdad de Dios, debe reprender y señalar a aquellos que tienen una doctrina que atenta contra los asuntos fundamentales de la fe. El segundo asunto que decíamos son los pecados morales de los cristianos. Y veíamos la lista de 1 Corintios 5, fornicación, borrachera, avaricia. Esos pecados visibles, consumados, que la iglesia se da cuenta que están sucediendo, la iglesia no puede pasar eso por desapercibido. Pecados morales. Y el tercer asunto que decíamos que la iglesia debe tratar seriamente es las personas que tienen un espíritu y una tendencia divisiva. El divisivo debe ser amonestado una y otra vez. Y si a la segunda vez, como dice Pablo en Romanos, no entiende, hay que desecharle. ¿Por qué? Porque una iglesia puede ser fracturada, dividida y perjudicada seriamente por el chismoso, por el problemático, el que causa discordia entre los hermanos. Esa fue nuestra segunda enseñanza. ¿Por qué deben ser? ¿Qué debe ser llevado a un asunto de disciplina? Nuestra tercera enseñanza, que fue el día jueves, estuvimos hablando de la base que tiene la disciplina, que es la comunión en luz. No tenemos una comunión en tinieblas, sino si tenemos comunión con Dios, y Dios es luz, tenemos comunión unos a los otros, pero en luz. Cuando una iglesia no
no practica la disciplina eclesiástica, no es la iglesia de Cristo, sino es una sinagoga de Satanás. Porque es Satanás el que propicia el pecado, Dios no. Dios es luz, Dios es santo. Y los miembros de la iglesia deben saber que su comunión debe ser en luz. Y como es comunión, tienen el suficiente compañerismo para exhortarse los unos a los otros. Y ese día especificábamos a quiénes podemos ejercer disciplina. Y hablábamos que la disciplina es ¿para quién? Para los hijos. ¿Sí? Que decíamos que los hijos son aquellos hermanos, miembros activos de la iglesia que participan en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la enseñanza de la palabra. O sea, los hermanos que constantemente están en comunión, la misma comunión y el mismo privilegio de ser hijos, también nos da el privilegio de podernos en algún momento disciplinar. Ahora, hoy vamos a comenzar a estudiar las instancias de la disciplina. Hoy vamos a ver solo la primera. Entonces, si quieren, acompáñenme y vamos a tener del libro de base Mateo, capítulo 18. Ese va a ser el texto que nos va a servir para comenzar a estudiar las instancias de lo que nosotros llamamos disciplina eclesiástica. Pero antes de comenzar a estudiar las instancias, vaya Mateo, pero vamos a leer primero Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5, verso 14. Dice Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, esto no es una instancia, pero sí nos sirve para entender, aun cuando tratemos las instancias, lo importante que es la oración en el asunto. Aquí Juan nos dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, ¿sí? Pues vamos a hablar de disciplina. ¿Y qué es la disciplina? El medio que Dios le otorgó a la iglesia para salvar al hermano que está en pecado. Pero lo primero que dice Juan es: si tú ves a tu hermano cometer pecado, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios. O sea, es muy importante la oración en este asunto. Cuando yo veo a un hermano en pecado, pues eso trae a veces escándalo, eso trae un conflicto aún personal. No nos gustan ni nuestros pecados, mucho menos a veces involucrarnos en los pecados de los demás. Es un asunto que no es agradable, que no es fácil, que no trae alegría. Pero si yo veo a mi hermano que está pecando, por amor a mi hermano, lo primero que la palabra me dice que debo hacer es orar. No es una instancia, pero ¿qué es la oración? Que yo me vuelvo a Dios para encomendarle un asunto. Y todo lo que vamos a hacer o vamos a hablar que la palabra enseña, que Jesús enseñó sobre la disciplina, debe estar empapado de esto: oración. Tanto que son muchos, hermanos, los pasajes del Antiguo Testamento donde los hombres de Dios veían al pueblo pecar, y una de las primeras cosas que hacían, movidos por la gracia de Dios, era interceder por ellos. Se puede recordar la ocasión donde Moisés está en el monte, pero mientras tanto ellos han edificado un becerro de oro, y Dios le dice a Moisés que descienda para que juzgue al pueblo. Y antes Moisés de descender, lo primero que hace es comienza a interceder. Y es tan importante la intercesión de Moisés que mientras baja de la montaña, Dios cambia su actitud con el pueblo. Mientras los iba a condenar en una primera instancia, después de la intercesión de Moisés, dice el pasaje que Dios se arrepiente del mal que les había anunciado. Entonces la oración es muy importante en este asunto, hermano. Dios puede salvar a un hermano que está en pecado por la oración del justo.
Es algo precioso, ¿no? Es un medio que Dios nos ha dado. Una vez estamos con los hermanos, 2 familias. Tenían una preciosa comunión. En algún momento pasó algo muy pequeño, muy insignificante. Pero como cuando hay cosas pequeñas, insignificantes, pero que no se tratan debidamente, pueden crecer. Pasó algo, un negocio tenían entre ellos y pasó algo. Entonces, la siguiente reunión de lo que pasó no fue grave. Una familia llegó y no saludó a la otra. Ya la otra se indignó. Y por esas cosas del Señor, como vamos a leer ahorita, a veces uno se da cuenta que eso pasa. Le digo a mi esposa, mi amor, tenemos que orar que hay algo raro. Los hermanos siempre llegaban juntos, siempre se iban juntos, estaban muy en comunión. Ya no se ven juntos. Yo veo que no se despiden. Ya no se saludan. Igual están en comunión, no están pero yo veo que pasó algo ahí. Después una de las hermanas se le acerca a mi esposa y le dice, mira, es que pasó esto. Y era algo pequeño. Y dice mi esposa, hay que orar. Entonces comenzó a pasar el tiempo, pero entre más tiempo, más distanciamiento. Porque es que ese es el problema del pecado, hermanos. Que a veces el pecado comienza con algo pequeño, pero tiende a agrandarse. Pero un día nos levantamos y como un domingo normal, nos levantamos a preparar el mensaje, a orar por la iglesia, y el Señor nos dirige solo a orar por los hombres responsables de ese hogar. Y una carga y oramos. El tiempo de oración fue solo ese asunto. Pero llegó la reunión, está la reunión, hay el partimiento del pan, hay exhortación en medio del partimiento del pan. Y cuando yo voy saliendo del lugar de reunión, veo al hermano y al hermano juntos abrazándose. La oración puede mucho. La oración puede mucho, hermanos. Yo estuve allá con el Señor. Cuando salí, el Señor me permitió verlos. Y de ahí en adelante volvieron a llegar juntos, volvieron a salir juntos. La oración puede mucho, hermano. Debemos orar cuando hay cosas que están pasando. Antes de hablar, antes de murmurar, aún antes de tratarlo, debemos orar. Si Dios nos permite ver cosas, es por algo. Para que oremos, primeramente que todo. Amén. La oración del justo puede mucho. Puede ser un canal que Dios use para restaurar la comunión de su iglesia o un hermano que se está perdiendo. Ahora sí vamos a ir a Mateo 18 a ver las instancias, especialmente la primera que vamos a estudiar hoy. Mateo 18. Vamos a leer desde el verso 14. En estos días hablábamos, cuando vimos las razones por las cuales debe haber disciplina, que el contexto donde el mismo Señor Jesús instituye la disciplina, como decía nuestro hermano en este día, aquel que es lleno de gracia y de verdad. No vamos a leer a Moisés, hermano, vamos a leer ¿a quién? A Jesús, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, o como hablaba ayer nuestro hermano, aquel que es nuestro Kyrios, nuestro Señor. Amén. Entonces el contexto es que Él está enseñándole a sus discípulos, como lo dice en el verso 14, que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y a veces nosotros perdemos el contexto. El contexto es la parábola de la oveja perdida. Pero como el Señor, hablando de cómo Él quiere salvar a los hermanos que se han perdido, a sus ovejas, nos va a hablar de disciplina. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros usamos la palabra disciplina, muchos nos escandalizamos y pensamos inmediatamente en juicio, ¿cierto? Pero bíblicamente la disciplina, aunque en algún momento llegue a tener ciertos ingredientes, su énfasis es restauración. Su énfasis es ganar al hermano. No vamos a disciplinar a una persona para destruirla, sino, como dice la palabra, para salvar la que se ha perdido.
Entonces, ¿cómo se salva el hermano que estamos viendo que está pecando y se está yendo? Pues decíamos, podemos orar, pero a veces no es suficiente orar. Es más, en las instancias no está la oración. Se entiende por lo que dice Juan que hay que empaparlo todo de oración, pero no es una instancia la oración. La primera instancia, como lo vamos a leer, es la exhortación en privado, la reprensión en privado. Pero el énfasis es que salvar al hermano. Entonces leámoslo ahí en el verso 15. ¿Por qué es importante la disciplina? Antes yo quiero leer un comentario de un hermano. Dice: si yo veo que un hermano X cayó en un pecado y aún está en la comunión, porque eso es lo tremendo. Pueden haber personas que están en la comunión y no están por sus pecados. Pueden, no necesariamente que se haya ido, puede estar hasta entre nosotros, como el caso de 1 Corintios 5. No se había ido, estaba entre los hermanos. Entonces dice el hermano: si aún permitimos la comunión sin arrepentimiento y sin corrección, esa persona va a tener una falsa noción de su fe. Generalmente el pecado se va a acentuar y va a traer deshonra al nombre de Cristo y crear un efecto negativo en la congregación. Entonces debemos procurar que las personas estén o vuelvan, pero a la manera de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de Cristo? Vamos a leerlo. Mateo 18:15 dice: por tanto, el Señor no quiere que ninguno se pierda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, bueno, vamos a estudiar este pasaje bien interesante. Primero, la frase peca contra ti. Algunos hermanos leyendo este pasaje a simple vista piensan que el procedimiento solo debe comenzarse o debe ser efectuado por aquel que es ofendido. Si tu hermano peca contra ti, o sea, hermano, que si el hermano no pegó contra mí, yo no me tengo que involucrar en el asunto. Pero eso es una falsa percepción del tema como tal. Y debemos saber esto, primero que todo: cada pecado sin arrepentimiento es un pecado no solo contra mi hermano, sino es un pecado contra Cristo. ¿Sí? Y no solo eso, definitivamente también es un pecado contra la iglesia. ¿Se acuerdan el pecado de Acán? Él esconde el anatema y Dios dice: todos están sufriendo derrota por eso. Entonces, Dios nos considera miembros los unos de los otros. Es un asunto corporativo que es inevitable. Y no solo es un pecado contra el que lo hizo, contra él mismo, contra la iglesia, sino contra Cristo. Entonces, nunca nuestros pecados son un asunto individual. Cuando los sacerdotes ahí en el libro de Malaquías le eran infieles a sus esposas, una de las cosas que Dios les decía por las cuales él no iba a recibir sus ofrendas es porque traían llanto en el altar. O sea, traía tristeza a la iglesia, traía dolor a la iglesia, traía vergüenza a la iglesia. Entonces, como cuerpo, nada de lo que hagamos es un asunto individual, hermano. Y por ende, como hacemos parte de la iglesia, afecta a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el principio que debe gobernar? Además, porque claramente el afectado puede ser el que comience el asunto. Pero hay veces que son pecados secretos, que no hieren directamente a una persona, pero afectan la iglesia. Entonces, ¿qué se debería hacer en esos casos? ¿Cuál sería el principio? Primera de Juan 5:16 dice, lo leímos ahorita, no lo vaya a leer porque ya lo leímos: si alguno viere a su hermano. Mira el principio. Puede ser el afectado directamente,
Pero a veces Dios, sin que lo estemos buscando, me permite que yo vea el pecado de mi hermano. Y ya sin yo quererlo, soy involucrado. Tal vez no es contra mí, pero Dios permite que sea yo el que vea, o yo el que me entere. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Hermano, y estos días nos hacían esa pregunta. ¿Es un asunto de los ancianos? No en primera instancia. Porque cuando yo voy y le cuento a los ancianos, ya estoy violando el principio de confidencialidad de primera instancia. ¿Sí me está entendiendo? Que ya estoy pasándome al segundo paso. El primer paso es a solas y en privado. ¿Y quién debe ser? O el afectado o el que vio a su hermano. Hay otro pasaje que también nos muestra cómo a veces la providencia de Dios nos involucra. Gálatas 6, verso 1. A veces puede ser que vemos, a veces puede ser que la persona llegue a contarnos. Sí, hay casos donde tú estás, llegan a tu casa, el hermano constreñido porque sabe en su conciencia que está actuando mal, y te cuenta que está pecando. Y aunque no querramos, ya Dios, al destapar el asunto delante de nuestros ojos, nos hace responsables como hermanos. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Mira lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Usted va sin darse cuenta, sin buscarlo, Dios le permite sorprender a su hermano en su falta. Ahí ya, por causa de esa divina providencia, la persona o el hermano queda involucrado. Tremendo, ¿no? Porque uno a veces no quiere involucrarse. Y uno quiere, generalmente eso es como cuando ponen la pluma y va cayendo y todos comienzan a soplar a ver a quién le cae. Pero ¿y si Dios te involucra en su soberana providencia? ¿Qué debemos hacer? Entonces no es solo un asunto del ofendido. El hermano que debe tratar el pecado de su hermano es aquel que Dios por su providencia lo involucra. Señor nos ayude, ¿no? Volvamos allá a Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve. O sea que, como les decía, en la primera instancia, aunque no es la primera instancia, detrás de todo esto debe estar ¿qué? La oración. Pero la primera instancia como tal que el Señor nos dice acá es que ve y repréndele, estando tú y él solos. O sea que la primera esfera de la disciplina siempre va a ser un asunto privado. Siempre, hermano. Aún debemos ser tan delicados en el asunto de la privacidad que no deberíamos orar en público por el asunto. ¿Sí? No deberíamos ni siquiera orar en público por el asunto, porque ya lo estaríamos ¿qué? Exponiendo. Es un asunto privado y si tengo que orar, debo orar primeramente a solas. Y debemos en esta primera instancia preocuparnos por mantener el principio de confidencialidad. Tú y él a solas. La palabra que usa ahí el griego es reprender, elenco, que significa específicamente exponer, mostrar la culpa, con la implicación de que hay prueba convincente de esa falta. Y como en estos días hablábamos de eso, no es que usted siente o que el Señor le dio un sueño, no, es cuando Dios le permite ver un pecado consumado.
Un pecado que tiene ¿qué? Pruebas. En estos días hablábamos de esto. No es que, y hermano, es que a mí me parece que no es de parecer, no es de sentir, no es de sueños, sino es de hechos. Ves, te enteras, sorprendes. Porque muchas veces es una cuestión a veces hasta de murmuración, de falsedad, pero es un asunto que tú puedas, porque la palabra reprender quiere decir de alguna manera poner las pruebas en la mesa. O sea, tú vas a solas con tu hermano y tú le dices, pasó esto, y la Biblia dice que esto es pecado. O sea, les pones a la luz su condición. De alguna manera la palabra implica acusar generalmente con la intención de reargüir y de despertar la conciencia de aquel que ha pecado. O sea, tú ves a tu hermano, oras por tu hermano, claro, pero inmediatamente vas, lo apartas y les pones claramente lo que has visto en relación a su conducta o a una herejía que está enseñando o a su problema de división. Eso es pecado, hermano. La palabra dice esto, hay ejemplos de esto, hay esto y esto, y esto trae estas consecuencias. Y aún es muy importante que cuando estemos hablando con la persona seamos amorosos, claro, pero también muy claros y firmes, que esa conversación en privado es la primera instancia. ¿Sí me hago entender? Es aconsejarlo, es exhortarlo para que se arrepienta. Debe animársele al hermano que está en pecado, a abandonar su pecado, a confesar su pecado y a hacer frutos dignos de arrepentimiento en relación a ese pecado. ¿Cuántas veces, hermano, aunque nosotros no supiéramos esto de disciplina eclesiástica, cuántas veces un hermano en su amor nos libró de nuestra necedad? Porque en su amor se acercó, en su amor nos habló y nos enseñó. ¿Usted no le ha pasado? Sin darnos cuenta, muchos hermanos han hecho disciplina eclesiástica. No es solo, la Biblia no solo nos enfatiza qué debemos hacer, sino en qué espíritu debemos hacerlo. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3, verso 14. Porque también hay extremos, a veces no se hace por negligencia, pero también a veces se hace con un espíritu de dureza, un espíritu contrario a Cristo, al amor, a la misericordia. Pero mira lo que dice Pablo, 2 de Tesalonicenses 3:14, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis para que se avergüence. Eso lo vamos a tratar más adelante en las otras instancias. Pero mira el principio que está aquí, aún llegando a esa instancia. Dice, mas no lo tengáis por enemigo. O sea, yo voy a tratar con mi hermano, pero yo debo saber que es mi hermano. En ningún momento dejó de ser hermano. Aunque, como lleguemos a ver más adelante, aunque toque expulsarlo de la iglesia, es hermano. Es hermano. Y dice el Señor Jesús que ay de aquel, o sea, el trato con nuestros hermanos debe ser como hermanos. No lo tengáis por enemigo. Por eso también es importante la oración y el ir a ganarlo. No vamos a ejercer un acto en sentido de justicia propia para defendernos nosotros o defender alguna causa. Nuestra intención es ir a ganar a nuestro hermano. Y dice ahí, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Un día hablaba con un hermano en nuestra casa y le decía, hermano,
Lo que te estoy diciendo a ti es como si se lo estuviera diciendo a mi hija de 12 años. Nuestro mayor deseo es que el Señor te levante, te salve de ahí. No te lo estamos diciendo ni por acusarte ni por juzgarte, porque el diablo quiere acusarnos muchas veces de eso, aunque es falta de amor, pero el verdadero amor cristiano tiene estos asuntos, hermano. Es un asunto de hermanos cristianos que se aman, que quieren lo mejor los unos por los, que se preocupan los unos por nosotros. Como decíamos la vez pasada, es muy parecido a lo que dice en la relación entre el padre y el hijo. El padre al que ama, ¿qué? Disciplina. O la relación de Dios con nosotros. Como Él nos ama, a veces nos disciplina y nos corrige. Así entre hermanos. Pero aun cuando comencemos a reprender a un hermano, a amonestarle, siempre debemos saber que es un hermano. Ya más adelante, si el Señor lo permite, vamos a hablar cómo tratar con los que no son hermanos y causan problemas también. Pero estamos ahora en esta instancia hablando de los que son hermanos. Gálatas 6, ahorita lo mencionamos, pero Pablo agrega unas frases interesantes. Gálatas 6, verso 1. La reprensión debe ser en privado, pero debe ser un asunto de hermanos, de amor, de misericordia. Pero también un asunto firme. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restaurarle. Por eso les decía que el principio de la disciplina no es destruirle, es que restaurarle. Y no de cualquier manera, sino dice que con un espíritu de mansedumbre. Una vez escuché un caso triste, hermano. Llega el hermano a la reunión, timbra el apartamento y el hermano que Diótrefes. No le habla a ese hijo del diablo. No le abran. Es un hijo del diablo. Entre hermanos. Eso no es el espíritu de Cristo, hermano. Eso no es el espíritu de Cristo. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese pasaje es muy rico. Lo primero es esa palabra restaurarle, catartizo en el griego, de remendar. Metafóricamente es la parte cuando, un diccionario lo dice así. Es cuando un cuerpo o alguna parte del cuerpo se ha dislocado y los demás miembros tienen la función de ¿qué? Volverle a acomodar. O sea, no ha dejado de ser del cuerpo, pero se ha dislocado. Entonces, de alguna manera la palabra remendar, equipar, volverlo a su estado original. Y el tiempo que usa Pablo ahí en esa palabra es presente continuo. Y eso es interesante porque esa palabra restaurarle requiere paciencia y requiere perseverancia en el proceso. ¿Cómo así? O sea, restaurarle no es solo que yo voy y hablo con él. Eso es una parte. Pero ¿qué sigue? Que yo acompaño el proceso después de hablar con él. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, tú estás pecando, necesitas arrepentirte. Lo mejor que puedes hacer en esta situación es esto y aquello, la palabra dice esto. Vamos a estar orando por ti, voy a estar orando por ti y te voy a llamar la semana siguiente a ver qué decidiste. ¿Sí? Restaurarle no es que yo pego algo y lo dejo ahí, sino después vengo a los días a ver si pegó. Y pruebo si está bien, si quedó bien, si está funcionando. O sea que la palabra incluye un proceso. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque a veces yo voy y le digo, hermano, usted sabe que eso que usted está haciendo no está bien y esto y esto. Y ya me volteo a Dios y le digo, ya le dije. Hermano, aún el decirles el primer
paso. Es el primer paso. Qué asuntos, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a... Entonces, catartizo, remendar, restaurar. ¿Pero con qué espíritu? El mismo Pablo nos lo dice. ¿Con un qué? Con un espíritu de mansedumbre. La palabra espíritu pues es neuma, que todos conocen. Y mansedumbre es praotes, que ¿saben qué significa en el griego? Que a veces lo pueden traducir de esta manera: gentileza, humildad, apacibilidad, dulzura. Mira lo que... O sea, tú te sientas y es hermano y está en pecado, pero hay que hablarle con dulzura al hermano. Hay que hablarle amablemente al hermano, porque es que no lo queremos destruir. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando yo aquí en el púlpito los puedo gritar y se siente normal, pero en privado eso queda muy vergonzoso, hermano. En privado nuestra conversación es diferente. Amén. No podemos ser a veces el mismo acá que en privado. Y dice el Señor, Pablo dice, mire, restaurarle pero con amabilidad, siendo dulces, se puede traducir la palabra. O sea, porque la respuesta áspera, a veces hasta uno lo ve con su hijo. Si yo le digo las mismas palabras a mi hijo, pero con dureza, muchas veces la respuesta de su corazón va a ser rebeldía. Pero si le digo las mismas palabras con amor y firmeza, va a haber una reacción diametralmente opuesta. No que no le digamos las cosas, sino que se las digamos con amabilidad, amor y firmes. Porque ese es el problema. A veces nosotros tenemos mucho ese problema en nuestro hogar. Para que mi hijo sienta que yo estoy hablando en serio, entonces tengo que subir el tono de voz. Y no debería ser así. Hijo, haz esto, si no te voy a corregir. Eso debería ser las palabras claras, amorosas, pero firmes de un padre. Y si ya no lo hace, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregir, no hay que gritarlo, porque entonces ya entro yo en ¿qué? En ira. Y si eso se aplica al hogar, ¿cuánto más a los hermanos? Sería un atrevimiento yo sentarme a gritarle a un hermano, por más que sea el superapóstol de nuestros días. Debe ser hecho en un espíritu de ¿qué? Amabilidad, como a un hermano. ¿Y quién es el mejor ejemplo, hermanos? Jesús. El Señor dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un hermano hablándome de esto me decía, hermano, nosotros hemos tratado cosas grotescas con cristianos difíciles, pero nunca en una reunión privada se ha subido la voz. Si se hace todo con un espíritu de amor, de humildad, hay paz. Hay paz. Vamos a ver un caso de Jesús. Jesús tratando la disciplina en primera instancia. Vamos a leer Juan 8. Juan 8. Yo sé que todos los hermanos conocen este pasaje. La adúltera, cuando le traen al templo al Señor, la mujer que es sorprendida en adulterio. Si bien este no es un ejemplo claro de disciplina eclesiástica, sí vamos a encontrar ciertos principios que nos muestran cómo el Señor trata el pecado, cómo el Señor, su actitud y su manera cuando Él trata un asunto así tan delicado. Vamos a leerlo, Juan 8, verso 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Bueno, hay toda una discusión de por qué no trajo al hombre, muchas cosas. Pero vamos a resaltar eso, más que la situación, el espíritu de Jesús y cómo Él trató el asunto. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
adulterio, o sea, infragante. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y para los judíos, habían 3 cosas que para los judíos eran sumamente aborrecibles: la idolatría, el asesinato, el adulterio. Los rabinos enseñaban que un judío debería morir antes de cometerlos, o para evitar que cometieran esos actos graves. Pero era un asunto de tentarle, como dice ahí el verso 6. Dice ahí, mas estos decían que tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo primero es que, aunque como vamos a ver, el Señor trata el asunto, el Señor no lo trató tan rápido o tan a la ligera en el mismo momento. Cosas que hay que sentar y, como decía el hermano Miguel Núñez, le estaban contando y, hermano, pare. Vamos a orar porque esto está muy difícil. Pare. Vamos a orar. O sea, no es un asunto que hay cosas, hermano, y más en estas cosas uno se va a encontrar los casos de los casos. Les contaban estos días unos hermanos en un lugar que ¿por qué están viviendo sin casarse? Entonces él comienza a contar, no, hermano, es que cuando nos íbamos a casar, el nombre mío en el registro civil aparece con sexo masculino y hemos buscado al notario y vivimos en un pueblo por allá y eso comienzan a enredarlo y me casé, pero al fin el matrimonio no fue válido y me casé por la iglesia católica y me divorcié y tuve no sé qué, y eso uno comienza, Señor, porque hay casos sumamente complicados. Y el Señor ahí dice, y como insistieran en preguntarle, como yo les decía, este no es un caso típico de iglesia local, porque en el caso típico el Señor nos manda a ir. En este caso el Señor está evitando porque Él sabe lo que está detrás del asunto, ¿no? Pero dice, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, primero lo que vamos a encontrar acá, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces lo primero que el Señor nos muestra acá es que, y eso debe estar en lo que vamos a hablar ahorita más tarde, porque ahorita Pablo nos decía en Gálatas que considerándonos a nosotros mismos. O sea, yo voy a tratar el asunto, o a veces Dios nos pone a tratar el asunto, pero debemos ser conscientes que nosotros mismos podemos estar en el mismo lugar. Ahorita lo vamos a resaltar, entonces no quiero enfatizar el asunto. Lo otro es que la disciplina en la iglesia no es un juicio con piedras, hermano. No es un juicio para acusar ni atacar. ¿Sí? Ellos venían era a apedrearla. ¿Cuál es el principio de la disciplina en la iglesia? Restaurarla. Eso hay que entenderlo. No es que siéntese ahí que lo vamos a coger aquí entre todos. No, hermano. No. Es un asunto a solas, en privado y en amor. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aún definitivamente para tratar estos asuntos nosotros debemos quedar afuera, hermano. Y lo que debe primar es Jesús, su carácter, su palabra, su amor. Porque generalmente a veces cuando se tratan los asuntos en privado es porque yo todavía tengo algo contra ti. Y aquí el asunto no es que tengamos algo contra alguien. El asunto es algo me hago entender, hermano, tiene que ser algo del Señor.
¿sí? No es un asunto personal. O sea, eso tenemos que entenderlo muy claro, porque cuando se vuelve un asunto personal, ya el asunto no se va a tratar con justicia. Por ejemplo, en la iglesia cuando hay asunto de familiaridad, hermano, eso sí que es difícil. Entonces, por ejemplo, hay que corregir a fulano y la mamá no le va a gustar que corrija a fulano, porque es su hijo fulano, ¿cierto? Y la mamá se va a sentir indignada porque va a haber una mezcla personal. Pero no se trata de que seamos familia o no seamos familia. Se trata de que qué enseña Jesús en ciertos casos y podamos recibirlo como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Hay muchas cosas que el Señor necesita purificar en nuestros corazones. También, no solo a veces lo hacemos y causamos daño porque hay familiaridad, a veces también nos cohibimos porque hay familiaridad. Igual de pecaminoso. Entonces el Señor necesita limpiarnos de todo lo que haya y que sea Jesús en el centro. Y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Entonces, en primera instancia el asunto no es de acusación, ni debería ser de acusación, ni Jesús, y esto es muy importante, hermano. Jesús le dice: ninguno te condenó. Ella le dijo: no, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno. Y es un asunto de que cuando estamos ahí no estamos para condenar, eso necesitamos quitárnoslo, porque eso es lo que a veces Satanás quiere mostrar para hacernos culpables de algo que no somos culpables. Es un asunto para salvar y restaurar. Pero aunque en primera instancia es un asunto para salvar, el Señor no concluye ahí, sino que le dice: vete y no peques más. Entonces, por ejemplo, teníamos carga por un hermano, oramos, y bueno, hace poco nos pasó también una parecida. Hermano, ¿por qué no vas a la casa? Queremos saludarte. El Señor nos ha puesto carga a orar por ti. Entonces senta el hermano: ¿y cómo estás? Y sin saber, ¡pum!, la bomba. No, hermano, estoy haciendo esto. Y estaba orándole al Señor para que alguien me hablara. Y tuvo la oportunidad y se destapó. Hice esto. Ay, hermano. ¿Qué es lo que primero debe hacerse en primera instancia? No, te vamos a disciplinar, te vamos a sacar, Entonces el hermano me decía: hermano, ¿nos van a disciplinar? ¿Qué es lo que se hace en primera instancia, hermano? La primera instancia es para que la persona entienda su pecado y tenga la posibilidad de apartarse de él. Ponemos en la mesa el asunto: hermano, tú estás haciendo esto, la Biblia no lo permite. No estamos para condenarte, no estamos para acusarte, pero también estamos para decirte que no puedes seguir haciéndolo. No puedes seguir haciéndolo. Si lo sigues haciendo, vamos a tener que hacer algo, pero nuestro llamado es para que no lo sigas haciendo. ¿Y saben qué dice la palabra en relación a esto? Por eso yo les decía ahorita que es un acompañamiento. Jesús dijo: cuando vieran a los cojos, a los ciegos, ¿qué debemos hacer? Forzarlos a entrar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el caso que yo les decía: bueno, hermanita, pero ya te arreglaron el registro civil. Qué bueno, ¿no? Gracias al Señor, vas a poder dejar de seguir pecando. ¿Cuándo te casas? Dinos una fecha, queremos saberlo. La iglesia necesita saberlo, no puedes seguir así. ¿Cuándo te casas? No, hermano, no, esa relación no puede ser, hermano, eso es ilegítimo. Entendemos que por tentación hayan llegado ahí. Tienen que separarse.
No pueden seguir así. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, está el equilibrio de la verdad. No juzgamos, pero también decimos, no puedes seguir así. No peques más. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No puedes seguir así. Nosotros podemos dejar esta frase como la conclusión de la primera instancia de la disciplina. No te juzgamos, ni Jesús te juzga. En primera instancia no te juzgamos. No te condenamos, pero no puedes seguir en lo que estás haciendo. Vete y no peques más, ¿qué quiere decir? Que el Señor le da otra oportunidad. No para que siga en el pecado, para que se arrepienta. Está bien, hermanito, entendemos que eso lo que estás viendo no es la voluntad del Señor, no debe haber pasado. Vamos a orar para que el Señor te ayude, pero no podemos permitir que siga. Hermano, y si sigue, ya nuestra próxima reunión no es a solas. Ya no es a solas. Es más, voy a escribir acá. En nuestra primera reunión, nuestra petición fue que te apartaras de este pecado. Para que quede en base que en nuestra segunda reunión ya haya un precedente. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Pero a veces no. ¿Por qué es bueno dejar el precedente? Porque es que hay unos sinvergüenzas. No, pero yo estuve hablando con el hermano Pablo David, como si hasta uno lo hubiera probado. ¿Pero qué se habló? ¿Qué se habló? Porque hay gente que sale diciendo que habló con uno como si se hubiera probado. Es que nosotros hablamos con los hermanos de la iglesia. ¿Y qué les dijeron? Si eran sabios, ¿qué les deberían haber dicho? Vayan, pero no pequen más. Y como ya se identificó el pecado, claramente se debe esperar un arrepentimiento en relación a ese pecado. Hay amor, hay gracia, pero también hay ¿qué? Verdad. Hermano, es que... Bueno, vamos a leerlo, sigamos leyendo el pasaje. Volvamos ahí al 15. Mateo 18, 15. Entonces vemos un poco el espíritu de Cristo, pero también con su gracia vemos la verdad que debe acompañar el asunto. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, es como un condicional, o sea, hay posibilidad de que nos oigan, pero también hay posibilidad de que no nos oigan. Ahí es donde el asunto comienza a volverse peliagudo, ¿no? Difícil. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bueno es poder hablarle a un hermano y que el hermano entienda la seriedad del asunto y nos oiga. Decíamos en estos días leyendo Santiago: sepa que si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Pero ¿qué pasa si no nos oye? Ahí ya comienza la siguiente instancia. Entonces, ¿qué dice Mateo? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, yo el tema hasta ahí, hoy lo voy a tratar hasta ahí, la primera instancia hasta... Hoy la vamos a tratar, en estos días vamos a seguir con los hermanos tratando el asunto. Pero lo que quiero resaltar antes de ir terminando es, porque aquí es difícil pero por lo menos dejar algunas cosas claras. ¿Qué distancia debe haber de la primera reunión
a la segunda reunión, o de la primera instancia a la segunda instancia. Depende. No todas las enfermedades se tratan de la misma manera. Hay enfermedades que usted le puede dar un tiempo más, a asuntos que son muy serios y no se les puede dar mucha larga. No se les puede dar mucha larga porque a veces la negligencia en el tiempo puede agravar el pecado. Imagínate, tú estás tratando una pareja, supiste que están en fornicación sin casarse, tú los reprendes, pero dejamos que sigan siendo novios y le das tiempo al asunto, y tal vez cuando lo vas a hacer reprender en la segunda, está embarazada. Si se hubiera tratado seriamente y rápidamente, no hubieran habido las mismas consecuencias, hermano. O sea, no siempre se hay que dejar mucho tiempo. Un hermano da una buena medida para la distancia entre la primera instancia y la segunda instancia. La respuesta del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros le hablamos y en vez de haber una actitud de humildad, de humillación, hay soberbia y endurecimiento, ¿qué hay que hacer? Apretar la cuerda. ¿Sí me están entendiendo? Hermanita o hermanito, eso no está bien. Por ejemplo, nosotros teníamos unos hermanos que eran muy tiernos como novios en la iglesia. Entonces los llamamos a solas. Eso de caricias y de besos, y eso no nos parece saludable. Y nunca más los volvimos a ver en esas hasta que se casaron. Escucharon. Pero si a la siguiente reunión llegan más tiernos, más amorosos, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar algo más? No, hermano. Y hay que en eso ser sabios. Hay cosas que no se pueden, ¿qué? Dejar agrandar. Ya después es más difícil, hermano. Cuando nosotros dejamos crecer y crecer, ya cuando lo vamos a contener, lo siguiente que vemos es que las personas se van por su pecado. Se van. Cuando lo estudiemos con los hermanos vamos a ver que casi yo no conozco el primer caso que llegue a la iglesia, porque en el proceso se van las personas, no vuelven. Entonces si le damos más tiempo, estamos tal vez permitiendo que la enfermedad se propague. Entonces, depende cómo se responda. Entonces, hermano, eso de las divisiones es pecado. Y él sale de la reunión en privado y escribe un tremendo mensaje y se lo manda a toda la iglesia. En vez de arrepentirse, creció. Entonces hay que a veces actuar de acuerdo a la situación, a las señales de endurecimiento o de arrepentimiento. Cada caso, hay casos que se van a archivar en primera. Pero aún en los casos buenos, ¿qué decía Gálatas? Volvamos ahí a Gálatas 6:1. Bueno, no volvamos, pero les recuerdo. Restaurarle. Aún en los casos buenos debe haber acompañamiento. Eso es bueno que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, llegó el hermano que tiene problemas con la pornografía. Hermano, mira, para vencer esto, la Biblia enseña esto, enseña esto, enseña esto. Tú vas a hacer un compromiso delante de Dios con nosotros y nosotros contigo. ¿Cuál es el compromiso? No vas a volver a prender tu computador en tu cuarto a solas. No vas a entrar el celular a tu cuarto. Vas a quemar las revistas. Y el siguiente compromiso es que la próxima vez que lo hagas, vas a comprometerte delante del Señor a contarnos. Eso es acompañamiento, ¿no? Ahora, yo me voy a comprometer que tal vez una vez a la semana te voy a llamar y te voy a preguntar ¿cómo estás? Y tú vas a ser sincero. Hermano, ¿eso cómo ayuda a los hermanos a vencer el pecado?
Hay pecados que no los vamos a vencer solos, hermanos. Hay pecados que no los vamos a vencer solos. ¿Necesita ver qué? Acompañamiento. Primero hablamos en secreto, pero ahí ponemos ciertas cositas para que el asunto realmente sea sanado y restaurado. ¿Por qué? Porque tal vez la primera vez el hermano se sintió redargüido en venir a contarnos, pero tal vez las otras no. Y sin que sepamos, siga. Entonces debe haber un ¿qué? Acompañamiento. Eso es lo que en últimas hablaba nuestro hermano en estos días de discipulado. Discipulado. Aprendiendo a llevar las cargas los unos por los otros. Una relación nociva. Una muchacha tiene una relación nociva con un muchacho. Se le aconsejó que como el yugo es igual no la tenga. Pero no solo hay que aconsejarla el día que se habla en secreto. Constantemente hay que mantener una relación fresca de compañerismo donde se le esté ayudando y fortaleciendo. Porque ¿qué es lo tremendo? Los hermanos a veces no acompañamos la situación, pero el lobo sí. El lobo sí la llama, el lobo sí la escribe, el lobo sí la visita, el lobo sí la está conquistando. Y nosotros a veces, es que no, yo no me quiero meter ahí. ¿Y si Dios lo metió ahí, hermano? ¿Sí me hago entender? Yo les decía en estos días, y que lástima que los hermanos no han estado en todas las enseñanzas, pero esto es un asunto de amor cristiano. De preocupación los unos por los otros. Entonces, el tiempo de la primera instancia a la segunda instancia depende de la respuesta. Y lo otro, aún en las buenas respuestas, siempre debe haber acompañamiento. Amén. 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 Terminamos leyendo Mateo 7, verso 1. Yo les decía que esa frase de Gálatas nos sirve para leer este pasaje, para ir terminando. ¿Se acuerdan cuál era la frase de Gálatas? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es un asunto muy serio. Dice alguien que el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. En Estados Unidos hubo un escándalo tremendo a finales de los años 80. Televangelistas. Eso fue muy conocido. Un evangelista se enteró que el otro estaba haciéndole infiel a la mujer. Le dijo, o te arrepientes o te voy a enfrente a todos. Y el hombre no se arrepintió, entonces al año el otro llegó y ¡pum! Mandó la bomba. Todo el mundo se enteró. Entonces el que fue expuesto, indignado, contrató un detective y mandó a vigilar todos los días al otro, al que lo expuso. Y el otro tenía algo peor. Lo pillaron por ahí en una cuadra donde hay mujeres y más escándalo. ¿Qué es esto, hermano? Nosotros no debemos tratar los asuntos como si nosotros no pudiéramos caer en ellos. Eso no quiere decir que no los tratemos, pero tratándolos debemos ser muy delicados. Dice Mateo 7, verso 1. En ese sentido está este pasaje. No juzguéis para que no seas juzgados. Pero ¿cuál es el asunto de lo que el Señor está dando a entender ahí? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado. Y con la medida con que medís, será medido. O sea, si yo le pongo una medida muy alta a los demás, esa va a ser mi medida. Entonces, ¿cuál es la medida para los demás? Como decíamos ahorita, restaurarle. Porque yo me ponía a pensar, si yo en algún momento me desviare y comenzare a pecar, lo que yo más deseara en este momento, si me sucediera eso, es que alguno de ustedes me llamara aparte y me exhortara, hermanos. Como hermano, en amor,
Porque si usted tal vez no hace eso, yo no me voy a dar cuenta y me voy a perder. Entonces, por eso hay que hacerlo con mucha delicadeza, como si nos estuviéramos tratando a nosotros mismos. Pero sabiendo que nos puede suceder a nosotros mismos, si se hace en un buen espíritu, la disciplina es buena, ¿no, hermanos? Hasta el momento, ¿cómo le ha parecido? ¿Me van a invitar el próximo año o no? O nos vemos entre 3, 4 años, hermanos. Y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces aquí hay un asunto de medida. Yo no puedo ir a tratar un asunto pequeño en un hermano cuando hay cosas en mi vida así de grandes. Un día una persona llegó a acusar a otra. Pero acusando a la otra, nosotros nos dimos cuenta que el asunto de la acusación no era nada. Pero ella hablando comenzó a hablarnos de una situación que vivía esa persona. Y la cosa que estaba viviendo era... el asunto de disciplina era para ella y no para el que estaba acusando. Mira lo tremendo. Y a veces nosotros somos así, vemos lo pequeño en los demás, pero lo grande en nosotros no lo vemos. Entonces, por ejemplo, unas hermanas ellas son de Florida, Bucaramanga, Florida, contadoras. Entonces llega el hermano cristiano a ella. No, estoy cansado, esos pastores robando, no sé qué, y eso, el discurso en contra de los apóstoles de la prosperidad, que roban, que no sé qué. Bueno, hermano, vamos a hacer la cuenta este año para los impuestos y todo. Hermanita, sáqueme de ahí esto y sáqueme de ahí esto. Imagínate, ¿sí? Por un lado acusando a los otros de ladrones y por el otro lado eso es, sáquele por aquí. O sea, debemos tener cuidado. Esto no quiere decir, porque es que a veces usamos estos pasajes para no hacer nada. Pero eso quiere decir que si procuramos santidad, debemos primero examinarnos a nosotros mismos y tratar aquellas cosas en nuestra vida que deben ser corregirles antes de tratar al otro. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Pero dice no lo haga, no. ¿Qué dice el Señor? Porque se acuerdan que a veces descontextualizamos los pasajes. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, o sea, hay un entonces, ¿cierto? Pero a veces comienza con ¿quiénes? Nosotros. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que sí podemos sacar la paja del ojo del hermano. Sí, claro. Pero primero a veces quitando la viga. Terminamos con 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas, hablando de Israel, les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hay un asunto muy didáctico de Dios en cuanto a los acontecimientos que sucedieron. O sea, esas cosas sucedieron, como decía nuestro hermano, hay una interpretación histórica primera, pero eso también nos sirve a nosotros como ejemplo. Y también, hermano, cuando uno está tratando ciertas situaciones, lo primero que uno debe pensar es, hoy, Señor, esto es una enseñanza para mí. Yo me he sentado tratando asuntos que yo digo, esto es una enseñanza, es para mí. Ni siquiera para el hermano, esto es una enseñanza para mí, Señor, guárdame de esto, guárdame esto, guárdame esto. Un hermano hasta me decía, hermano, le estoy contando todo lo que yo hice para que usted no lo haga. Y ahí yo sentí que el que estaba siendo exhortado en el momento de la disciplina era yo. Para que cuando pase esto tengas cuidado, ten cuidado con esto, con una mujer así, ten cuidado, aléjate. Yo sentía que el Señor me estaba hablando en la situación, hermanos. A nosotros
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así el que piense estar firme, mire que no cae. Y si cae, la responsabilidad de la iglesia es ayudarle a levantar. Entonces, hoy nuestra cuarta enseñanza, comenzamos a ver las instancias bíblicas de la disciplina, y la primera, que es reprensión en privado. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, hermano. Igual con los hermanos que seguimos de campamento, seguramente vamos a seguir continuando el asunto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos considerar tu palabra, Señor. Te pedimos que ella sea luz y lámpara a nuestros pies, Señor. A veces no sabemos cómo actuar, Señor, pero tu palabra nos va alumbrando el camino, Señor, por el cual debemos conducirnos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en lo que es tu buena voluntad, agradable y perfecta. También oramos por nuestros hermanos, tal vez a nuestros hermanos que están en un proceso, Señor, de restauración, Señor. Por aquellos que tal vez tienen, Señor, la responsabilidad de parte tuya, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. Para que nos enseñes, como le decía Pablo a Timoteo, cómo debemos conducirnos en la casa del Dios vivo, Señor. Columna y baluarte la verdad. Enséñanos, Señor. Instrúyenos para que podamos ser buenos hijos, Señor, obedientes y agradables a ti en todo, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.